Bueno, al final logró entrar en el Mundial de Clubes David Martínez. Ya recordamos lo que había sucedido con León, el equipo de Yonder Cádiz, que había logrado su derecho deportivo a jugar el Mundial de Clubes, que después de haberlo logrado le cambian la norma y termina quedando excluido por el tema de la multipropiedad, algo que creo yo empezó a ser ilegítimo lo que estaba siendo esa movida a través del TAS para la FIFA y que obviamente uno entendía, la idea era llevar un equipo mexicano que tuviera más arrastre en el campeonato. Por eso se sacaron el as bajo la manga de llevar al América a jugar un partido único contra el AFC, que si, a ver, vamos, pues por lo menos había sido subcampeón de la CONCACAF después de haber perdido aquella final ante León. El hecho de no poder tener a Yonder Cádiz le abrió la puerta a David Martínez y juega algunos minutos David Martínez. Precisamente el AFC termina levantando el partido que estaban perdiendo ante el América, ganándolo con un gol de Denis Huanga. Así que David Martínez se suma a la lista de venezolanos que van a estar en el Mundial de Clubes en el verano próximo acá en los Estados Unidos. Se junta así a jugadores como Salomón Rondón, como el propio Telasco Segovia, como Jefferson Sabarino, como también Matías Lacaba, que va a estar en el Mundial de Clubes. Así que Venezuela por lo menos va a tener representación en distintos grupos con diferentes equipos. Ya vamos a estar hablando precisamente de lo que han sido esos venezolanos que van a estar en el Mundial de Clubes. Vamos a comenzar precisamente hablando de David Martínez, ¿no? Porque el AFC va a estar jugando en el mismo grupo que se encuentran Flamengo de Brasil, el Esperanza de Túnez y el Chelsea de Inglaterra. Chelsea que ya se aseguró también su clasificación a la Liga de Campeones de Europa. Además que viene de obtener el título de la Conference League frente al Betis de Sevilla. Chelsea viene con un muy buen momento en Europa y va a estar en un grupo muy complicado para el AFC, porque uno entiende, Flamengo es otro de los favoritos, el equipo brasileño. Uno de los equipos brasileños que ha venido jugando mejor nivel en los últimos tiempos. El equipo carioca es para mí el otro gran favorito junto al Chelsea en el grupo. Todo va a pasar por a ver con cuál de los dos grandes candidatos te puede ir mejor. El AFC uno entiende que es un equipo que no tiene demasiados fanáticos en los Estados Unidos, tampoco es que va a tener tanto apoyo. Probablemente sí lo va a tener y mucho el Chelsea. Y es que en los Estados Unidos hay un fenómeno. Entre la comunidad hispana, los equipos españoles ciertamente son los más populares, pero en la comunidad estadounidense, que obviamente es mayoría, los equipos más populares son los equipos ingleses. El estadounidense, su modelo de liga de fútbol es la liga inglesa, no es la liga española o no es la italiana. Más allá que sí, obviamente, por lo que ha sucedido con Messi en las últimas décadas y con Cristiano Ronaldo, pues la liga española empieza a ser más reconocida también que antes, pero sin duda alguna el estadounidense de a pie, si hay equipos o liga a la cual quiere seguir o parecerse, definitivamente en una consulta popular la liga inglesa es la que va a arrasar en ese sentido. Entonces uno entiende que el Chelsea en ese grupo, en el grupo de David Martínez, el AFC, va a tener mucho apoyo, es el grupo D. Va a tener mucho apoyo el Chelsea, el Flamengo es el otro gran favorito. Yo creo que, a ver, el AFC tiene que tratar de hacer muy buen partido frente a Flamengo, por ejemplo, porque creo que el Chelsea es el más fuerte del grupo. Y ver qué pueda conseguir allí el equipo de David Martínez. Cuando uno va a las plantillas es difícil, ¿no? Que el AFC pueda presentar alguna real oposición ante un equipo con las características que vas a encontrar en el Flamengo. Después tienes por allí a la Esperanza de Túnez, que sí creo yo es un equipo mucho más ligero, un equipo ganable, diría yo, el Esperanza de Túnez. Vamos a repasar, a ver, porque en Flamengo, repito, es uno de los equipos brasileños de los de mayor prestigio, definitivamente. En el momento actual, bueno, recordando que Flamengo viene de derrotar a Táchira en Copa Libertadores, viene de ganarle también a Palmeiras. No es un clásico Flamengo-Palmeiras, porque Palmeiras, para empezar, es equipo de Sao Paulo y Flamengo es de Río. El verdadero rival de Flamengo es Fluminense, famoso Fla-Flu, que es el clásico. Venían de empatar con Botafogo
y de haber ganado 2-0 a la Liga de Quito. Se viene con un envión de buenos resultados. En el campeonato brasileirao están muy bien colocados, están terceros, detrás de Bragantino y del propio Palmeiras. Entonces, Flamengo se antoja por el buen momento que está atravesando. Para el verano va a ser un equipo muy difícil que va a tener por delante el AFC. El AFC, si bien está metido en zona de clasificación en su grupo, en su conferencia, en la del oeste, si tomamos las dos conferencias de la MLS, la del este y la del oeste, y las ponemos juntas, el AFC aparecería justo en la mitad. En la MLS juegan 30 equipos. Si sumamos y juntamos las dos conferencias, el AFC sería el número 15 de la clasificación. No es de los mejores equipos del campeonato, tampoco es de los peores, pero de los que está muy en mitad de tabla, en cuanto a rendimiento. Un equipo en el cual David Martínez, hay que decirlo, no es titular en el AFC. Le queda, obviamente, esperar las oportunidades que se le dan en alguno que otro partido. David Martínez, por ejemplo, en el partido que ellos derrotan a las Águilas del América, apareció viniendo desde el banco. A ver, entró en el minuto... Uy, se me perdió, lo tenía por aquí anotado. Bueno, vino de cambio David Martínez en el partido. El titular en el puesto de David Martínez suele ser Ordaz. Nathan Ordaz es el titular en esa posición. David Martínez entró en el minuto 68 y ya después sí se quedó con el equipo hasta el final, donde ganan con ese definitivo gol que marca Denis Bouanga, que termina siendo la figura del partido. Denis Bouanga es otro de los jugadores que le ha quitado oportunidad a David Martínez, porque Denis Bouanga te juega de extremo por los dos lados, al igual que David Martínez, pero sobre todo el lado más acostumbrado para Bouanga es el extremo de la izquierda. Y es un jugador que tiene ya bastante recorrido en la liga. De todos modos, uno entiende que David Martínez está en esa etapa de progresión, de crecimiento. Otro de los venezolanos en este Mundial de Clubes, obviamente Telasco Segovia, con el Inter Miami. Inter Miami en la MLS, con un par de resultados dentro de la nobleza que tiene el campeonato, ya logró meterse en la zona de los tres primeros de la Conferencia del Este. Habían perdido y empatado varios partidos y terminaron ganando dos de manera seguida. Le ganaron 4-2 a Montreal y golearon este fin de semana 5-1 al Columbus Crew. En ese partido hay una asistencia de Telasco Segovia para un gol de Luis Suárez. Telasco y el Inter Miami tienen la ventaja de haber sido invitados al Mundial de Clubes. Invitados obviamente porque está Messi, porque se va a jugar acá en Estados Unidos, porque Gianni Infantino quiere que Lionel Messi esté en el torneo y así lo terminaron haciendo. Inter Miami juega en el mismo grupo que está Palmeiras, que ya veíamos es uno de los colíderes en el campeonato brasileño, es el segundo de la clasificación del Brasileirao. Está el Porto y está el Al-Ahly. Creo que el Al-Ahly es quizá el rival al que Inter Miami pudiera ganar con facilidad. Creo que si se le hace buen partido al Porto, pudiera dar una buena señal, ¿no? Vamos a ver. A ver, aquí más de uno va a decir, pero es que la MLS no tiene nivel o el Inter Miami no tiene nivel para enfrentar al Porto. Puede que no, pero hoy mismo el Porto sigue siendo uno de los equipos que mejor compite en la Liga Lusitana. Son terceros de la clasificación detrás del Sporting y el Benfica, que es el segundo. Lo que ocurre es que el Inter Miami tiene a su favor a jugadores con mucho recorrido y mucha experiencia y que tuvieron muchísimo peso. Y ahí está Lionel Messi, está Luis Suárez, con todo y que no sean los mismos de hace 3 o 4 años. No lo son. Pero son figuras que pueden darle trabajo al Porto. Va a depender mucho de ese partido. Yo creo que ese es el partido de pronto el más fácil que va a poder encontrar, porque para mí el fuerte del grupo hoy es Palmeiras junto. Segundo lugar diría yo ahí el Porto, pero todo va a pasar por allí. Creo que el Inter Miami no va a tener problemas para despachar al Al-Ahly, porque no le veo peso a ese conjunto realmente. Después encontramos en el grupo B a Jefferson Savarino. Savarino le toca un grupo feíto. Al Botafogo le toca un grupo feo.
Ciertamente Botafogo fue campeón de la última edición de la Copa Libertadores de América. Bueno, le va a tocar enfrentarse al último campeón de la Liga de Campeones de Europa, al que tengo yo aquí en la gorra, el Paris Saint-Germain, con todo lo que significa eso. El Paris Saint-Germain que viene de ganar la final de la Champions, dándole un repaso al Inter, pasándole por arriba, ganando por goleada, pero además dejando a Dembélé como uno de los jugadores que es candidato a ganar Balón de Oro por la gran Champions que hizo. Creo que fue el mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa, Dembélé, y eso le da otro aval para el equipo de Luis Enrique. Entonces, esos son los rivales que le toca al Botafogo. El Paris Saint-Germain le toca el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Este es un grupo casi de la muerte. Y después está el Seattle Sounders, que creo yo, algunos van a definir los lugares del grupo dependiendo de la cantidad de goles que le puedan hacer el Seattle Sounders, porque para mí es el equipo más débil, pero de calle, ¿no? Entonces Savarino está en un grupo que Botafogo le va a tocar partidos durísimos. Este Botafogo hoy en día no se parece en nada prácticamente al Botafogo que jugó el Mundial de Clubes. Actualmente Botafogo, a ver cómo va el momento que ha venido atravesando Botafogo en las últimas semanas. Venían de ganarle al Santos en el partido del fin de semana pasado. 1-0 también le ganaron a la Universidad de Chile por competición internacional. Venían de una derrota 1-0 contra Capital. Habían perdido 1-0, empataron con el Flamengo y habían derrotado 3-2 a Estudiantes de La Plata, también en competición internacional. Hoy en día Botafogo es noveno del Brasileirao. No está en un momento de mucha regularidad, que se diga, el equipo de Jefferson Savarino, que recién volvió el fin de semana pasado a la actividad. Obviamente de aquí al verano esto puede cambiar. De aquí a que se juegue el Mundial de Clubes mucho va a cambiar. Va a ser determinante en qué nivel terminen algunos jugadores en Europa, qué tan agotados, qué tan exhaustos puedan estar. Vamos a pasar al grupo de Salomón Rondón, que es el H. También le tocó un grupito feo. Pachuca se mide contra el Real Madrid con Xabi Alonso. Va a ser prácticamente la pretemporada de Xabi Alonso. El Red Bull de Salzburgo y el Al Hilal. Yo no sé, pero yo creo que Pachuca pudiera derrotar al Salzburgo. Pudiera derrotar al equipo austríaco. Al Al Hilal también creo que lo puede derrotar. El tema es que Pachuca internamente, como termina el campeonato, creo que quedan un poco en crisis, ¿no? También a nivel interno, ¿no? La situación con el cuerpo técnico no está demasiado claro el horizonte para Pachuca. En condiciones normales me atrevería yo a decir Pachuca llega un poquitito más fortalecido para jugar esa serie que va a tocarle frente al Salzburgo. Contra el Real Madrid lo veo muy difícil, más allá que el Real Madrid va seguramente a tomar este torneo como una pretemporada, pero no está para nada fácil. Y para cerrar el grupo que tiene Matías Lacaba con el Ulsan de Corea del Sur, Ulsan debe jugar contra Fluminense, contra el Borussia Dortmund y contra el Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. En ese equipo jugó Rafael Dudamel. En ese equipo jugó el Buda Torrealba también hace muchos años. Entonces, los conocen como los canarios en Sudáfrica porque de hecho el uniforme es amarillo con azul y verde, como si fuera la canariña, como la selección de Brasil. Es un grupo, yo creo que la tiene muy complicada con Fluminense y Borussia Dortmund. Aquí se va a pelear para poder estar en un tercer lugar el Ulsan. Pero pensando, hay equipos en los que están los venezolanos que pueden tener posibilidades de avanzar. Yo creo que dependiendo de cómo le vaya al Botafogo y cómo le vaya al Pachuca, son los que de pronto yo puedo ver más reconocibles para poder superar la ronda de grupos. Ya de allí en adelante habrá que ver qué es lo que ocurre con este Mundial de Clubes. Duélale al que le duela.